Hermano, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por estar en esta noche con nosotros, conectados a través de este medio de comunicación, a Facebook Live. Agradecemos su presencia en esta noche y agradecemos también al Señor hasta este momento por todo lo que hemos logrado hacer, logrado estudiar. Y esperamos que ustedes también, ahí en sus hogares o ahí donde estén, también se hayan beneficiado también de estos estudios que eh, eh, tuvieron la oportunidad también de aprender, esperamos, de aplicar también, de conocer, de entender un poquito más esta narración histórica que hizo Lucas de la vida de los primeros cristianos ya en la iglesia del primer siglo. Vamos a comenzar con una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias en esta noche, te agradecemos, Señor, porque hemos logrado llegar al final del estudio de este precioso libro histórico de Hechos. Te agradecemos porque hemos aprendido tanto, personalmente he aprendido mucho y te agradezco, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es limpia, Señor, tu palabra es clara, tu palabra ha sido revelada, Señor, para que la entendamos. Así es que te agradecemos por que podemos beneficiarnos de la lectura, del estudio, Señor, de tu palabra en esta mañana, en esta noche y también en todos estos meses que hemos estado estudiándola cada miércoles. Gracias y te agradecemos por todo y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, vamos a concluir en esta noche. Concluimos en esta noche con el capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos autores han dicho que este libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino que debería haberse llamado Hechos de los Apóstoles a través del Espíritu Santo. Y esa es una realidad, porque eso es básicamente lo que habla también, de una manera general también. Si usted quiere o queremos entender más cómo funcionaba, cómo se inició la iglesia del primer siglo, aquí está, en Hechos, está exactamente, y es lo que hemos estudiado en todos estos capítulos a través del capítulo 1 hasta el capítulo 28. Así que agradecemos al Señor por este libro, por esta narración histórica que nos dejó Lucas. Así es que vamos a continuar esta noche con el último capítulo, el capítulo 28. Nos quedamos allá en el capítulo 27, cuando Pablo, junto con los 276 personas que llevaba este barco, naufraga. El barco obviamente se destruye, destruido, pero se cumple también otra promesa del Señor, cuando el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo de que ninguno de ellos iba a perecer, que los de los 276 personas que llevaba el barco, ninguno de ellos iba a perecer, y así se cumplió. Y nos quedamos ahí en el versículo 44, y cuando dice en la última oración, dice, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces se salvan del naufragio, llegan a tierra, y comenzamos ahí con el capítulo 28 que dice Lucas, estando ya a salvo, dice, ya llegaron a tierra firme, ya estaban a salvo, y se dieron cuenta que cuál era el nombre de la isla donde ellos habían llegado. Dice que la isla se llamaba Malta. También tiene otro nombre también, Melita, también se conoce como Malta o Melita. Esta isla estaba bajo el control también del Imperio Romano y estaba bajo la provincia de Sicilia, allá en Roma. Dice que ya estaban realmente bastante cerca ya de Roma. Y también había un gobernador que había sido puesto también por el Imperio Romano. Sin embargo, la población de esta isla no eran ni griegos, no eran de sangre griega ni de sangre romana. Pero sin embargo también dicen los historiadores y comentaristas que esta isla no tenía realmente una gran importancia comercial en ese tiempo. Eso sí, habían varias cosas que podemos aprender en cuanto al tipo de personas que vivían en
en esta isla, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, estando ellos a salvo, dice la Escritura, supimos que la isla se llamaba Malta. La isla realmente no es una isla grande, aproximadamente tiene 27 kilómetros de largo y 14 kilómetros de ancho. Ninguno de los navegantes había estado antes en esa isla. En la época moderna, en nuestro tiempo, de acuerdo a la tradición, esa bahía se conoce como la bahía de San Pablo, así se conoce ahora, donde de acuerdo a la tradición de la iglesia, cuentan de que ahí fue donde ellos naufragaron, y por eso le pusieron ahora, o se llama ahora, la bahía de San Pablo. Muy bien, entonces Lucas sigue narrando y dice ahí en el versículo 1, versículo 2, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego no recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces ahí, como les decía anteriormente, habían personas que no eran de sangre griega ni de sangre romana, pero sin embargo eran, al menos en este caso, trataron con gentileza a estas 276 personas. Y dice que les hicieron un fuego, les encendieron un fuego, le recibieron a todos, dice, no recibieron a todos, y a causa de la lluvia que caía y del frío, y encendieron también un fuego para que ellos pudieran calentar. Imagínense que estaban ellos mojados, era una realmente situación difícil, solamente con la poca ropa que ellos tenían, habían llegado a la isla, entonces realmente sin nada, no tenían básicamente nada. Y era una situación bastante difícil, pero sin embargo los naturales de la isla, los que ahí vivían, los trataron con, como dice la expresión en esta versión, con no poca humanidad, es decir, que lo recibieron de una manera muy cálida también. Es interesante notar también la manera en que los trataron a cada uno de ellos también. Dice ahí versículo 3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces, Pablo, quizás los demás también comenzaron a recoger ramas secas de las que podían para calentarse del fuego que habían hecho. Y en ese momento, una víbora que estaba escondida ahí, debido al fuego que habían hecho, se le prendió a Pablo en la mano. Ahora, déjenme notar algo aquí en esta narración, que ustedes lo van a ver ahí en versículo 4, cuando dice, cuando los naturales, o los que vivían ahí en Malta, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Es algo que podemos observar, y lo que podemos observar que estas personas eran sumamente supersticiosas. Y no solamente lo van a ver una vez, lo van a ver en otra ocasión también. Eran bastante supersticiosos. Y la superstición es algo que no ha terminado. Eso continúa hasta el día de hoy. Hay pueblos, hay culturas, hay países que existe, aún aquí en Estados Unidos, una superstición, como por ejemplo la más común es en cuanto a aquellas personas que creen que el pasar debajo de una escalera trae mala suerte, o a veces dice el tener un gato negro trae mala suerte, y una serie de puramente supersticiones que las personas tienen en las culturas, o quizás muchas veces las han traído por generaciones. Si haces esto te va a pasar, una serie de situaciones también. Así que ellos también tenían esta particularidad. Pablo se iba a enfrentar ahí también con la superstición de las personas locales. Pero sin embargo, esta iba a ser una buena oportunidad para Pablo de presentarles el mensaje del Evangelio. Y miren lo que sucede más adelante. Dice, decían los locales, este hombre es homicida.
Y es homicida porque una víbora lo había atacado. Dice, la justicia no deja vivir. Versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces yo estaba esperando que Pablo muriera al instante, o que quizás se le hinchara la mano debido a la mordida de la víbora, pero sin embargo, dice el versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mire, hay otra situación de superstición. Cambiaron de parecer y dijeron ahora que era un dios. Al principio dijeron que era un homicida porque una víbora lo había atacado y se lo había prendido en su mano, y ahora no, cuando vieron que ninguna cosa había sucedido con él, no se había muerto o no se le hinchó su mano a consecuencia del veneno de la víbora, dijeron ahora que era un dios. Así que era un tipo de persona que tenía, como le dije, superstición, y realmente el hombre natural, el hombre sin Cristo, realmente muchos venimos a los pies del Señor con tremendas supersticiones también en nuestra vida. Mucha gente también continúa también en ese estado de superstición también. Pero sin embargo, y como les contaba anteriormente, hay diferentes maneras, ¿verdad? Que algunos creen que son castigados porque hicieron algún mal, alguna maldad, que en este caso hay un Dios que los está tratando mal porque trataron mal a una persona o hicieron algo malo, una serie de cosas que la humanidad ha inventado y ha creado a través de los tiempos. Y esto revela realmente la inestabilidad que existe en el alma humana sin Cristo. Es una serie de supersticiones, de creencias que son puramente invenciones y que realmente no son ciertas. Por eso es que cuando venimos al Evangelio, cuando creemos el Evangelio, de veras, nuestra vida cambia y dejamos en muchas maneras de ser idólatras aún de estas cosas. Esas cosas las dejamos a un lado, no más. Y eso es lo que estaba pasando con estas personas. Dice ahí versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aún este hombre de mucha influencia ahí en esa isla, un hombre que había sido puesto por el gobierno romano, también lo recibió y los trató muy bien, los trató con amabilidad. Fíjense que el original de la palabra amabilidad, en el original es la palabra filantropía, de ahí viene. Y es interesante que cuando hablamos de una persona que es filantrópica, eso quiere decir de que es una persona bondadosa, que le gusta ayudar. De ahí viene la palabra filantropía. Entonces, estas personas, aún el principal de la ciudad, el alcalde o quizás el gobernador de la isla, también los trató a cada uno de ellos de buena manera. Por eso dice Lucas, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Ahí incluía a los presos que llevaba Julio, el centurión. Ahí incluía los miembros de la flota del barco también, el capitán y todo lo demás ahí, que no sabemos exactamente cuántos eran, pero en total sí sabemos, porque lo dice Lucas. Entre estas 276 personas habían presos, habían soldados, habían el centurión también, Julio, y dentro de ellos también estaba Lucas y estaba el apóstol Pablo también, y quizás otros también hermanos en la fe que le acompañaban a ellos. Pero a todos fueron tratados muy bien. Ahora, esto no es casualidad, hermanos. Esto era parte del plan de Dios también. Lo que Dios le había prometido a Pablo, de que ningún mal ellos no iban a tener ningún mal. Y que la promesa que él había hecho de que él iba a ir a Roma iba a ser cumplida. Así es que, y esto no es superstición, es simplemente, hermano, lo creemos porque la palabra lo dice, porque Dios se lo dijo
a Pablo, también hay un testimonio aquí escrito por parte de Lucas. Y Lucas lo narra también y lo dice, que Dios le había dicho precisamente a Pablo de que él, de alguna manera, él iba a llegar a Roma para predicar el Evangelio. Eso es precisamente lo que él hizo. Vamos a continuar aquí. Y dice el versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Mira qué milagro más extraordinario que Pablo. Ahora, estos milagros eran con un propósito también. O sea, estos milagros no eran realmente milagros al azar, milagros que sucedían simplemente porque Pablo tenía este poder, este gran poder que le había sido dado por Dios a él. No, era con un propósito realmente. Era un propósito de mostrar, de dar testimonio a todas estas personas que, como ustedes se dan cuenta, eran idólatras, creían en muchos dioses. Pero sin embargo, a través de estos milagros que Pablo le hizo al papá de Publio, pudo dar testimonio de el poder del Dios en el que él creía. Y dice el versículo 9, hecho esto, también nosotros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. No solamente curó y sanó al padre de Publio, sino que sanó una cantidad también más de personas, como lo dice la Escritura. Entonces Pablo tuvo la oportunidad también no solamente de testificar, de predicar el Evangelio, pero también de sanar a través del poder del Espíritu Santo. Versículo 10, los cuales también, dice, nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Mire qué testimonio, la consecuencia de un buen testimonio de estas personas. Aquí habla del buen trato que ellos recibieron, porque también ellos trataron con mucha calidez, creo yo, a los locales también. Entonces, dieron un buen testimonio, en este caso Pablo, Lucas y los que andaban con ellos también, y yo creo que también aún, a pesar de que no era un creyente, y no sabemos si realmente se convirtió el centurión llamado Julio. Pero sin embargo, él también recibió la bendición de poder ser tratado con muchas atenciones. Y aún dice aquí, cuando zarparon, cuando salieron del lugar, dice, les llenaron o les cargaron de las cosas necesarias que tenían. Se recuerda que llegaron a la isla sin nada, perdieron todo básicamente cuando el barco en que iban encalló, y ahí se destruyó. Pero los residentes del lugar, o los locales, como dice aquí, les ayudaron de una manera generosa. Muy bien. Dice ahí ya en versículo 11, pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Entonces básicamente dice la Escritura aquí en este versículo, en este capítulo, que ellos se quedaron ahí en esa isla por alrededor de 3 meses. Y recuerden de que les había dicho anteriormente, en los capítulos anteriores creo yo, que el viajar o navegar en ese tiempo, en esa época, era sumamente peligroso. Ya había llegado el invierno, así es que no había realmente navegación por todas esas áreas en los que en época normal o de estación seca realmente podían navegar de un lugar a otro. Así que se quedaron ellos ahí en ese lugar. Y dice, pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. Y recuerden que la nave alejandrina eran las naves que, como les dije anteriormente, eran naves que eran usadas por el Imperio Romano para transportar mercadería, para transportar productos de Alejandría. La ciudad de Alejandría, que estaba localizada, todavía existe, allá en África, en el norte de África. Así es que desde ahí llevaban o iban los barcos llenos de grano y otros productos también. Y se zarparon en una nave alejandrina, dice que había invernado en la isla, y esta nave tenía algo particular que lo narra Lucas, dice, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. Ahora, ¿quiénes eran Cástor y Pólux? Eran dioses
dioses griegos, dioses romanos. Y recuerden que estas personas eran sumamente religiosas, sumamente idólatras. Entonces, a este barco tenían las efigies de estos dos dioses. Castor y Pollux, de acuerdo a la mitología griega, eran los hijos gemelos de Zeus, que según la mitología griega protegían a los marineros. Entonces, estos eran los dioses de los marineros, los que los protegían. Por eso tenían ellos las efigies ahí. Dice, por enseña a Castor y Pollux. Me imagino que la tenían enfrente del barco. Ahí estaban las efigies de estos dos dioses que aparentemente cuidaban a los marineros. Muy bien, versículo 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Se quedaron ahí en Siracusa. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Es decir, ya habían llegado realmente a Italia, a Roma. Ya estaban en Italia. Y de ahí seguían costeando porque continuaban el viaje hacia Roma. Dice ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Era un muelle también de ese entonces. Posteriormente dice aquí, y otro día después soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Estas ciudades todavía existen. De hecho, esta ciudad se le conoce ahora como Pozzuoli, así se llama, Pozzuoli. Y queda en la bahía de Nápoles y cerca de Pompeya también. Existe todavía en la actualidad esta ciudad o este puerto. Y llegaron allí a Puteoli, versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Mire, algo también que aprendemos aquí es que estos hermanos eran realmente hospedadores. No conocían, creo yo, a ninguno de ellos. Obviamente Pablo nunca había estado en Roma, era la primera vez que iba a llegar a Roma. Y aún a pesar de eso dice que encontraron hermanos en Cristo o que pertenecían al camino, como les decía también que así se llamaba. Y ahí encontraron allí hermanos y los mismos hermanos le rogaron, les solicitaron, les pidieron que se quedasen con ellos 7 días. Ahora, es natural que el comandante Julio, el centurión Julio, mejor dicho, el centurión Julio, les permitió que se quedasen también. Y por eso les decía a ustedes en el capítulo anterior, ahí podemos ver qué tipo de persona era este hombre, en el que siempre quizás creemos nosotros que pudo haberse convertido debido a su actitud también, pudo haber sido llegó a ser un creyente quizás a través del testimonio no solamente de Pablo, sino también de los demás creyentes que le acompañaban. Y dice ahí, en el versículo dice, le rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Versículo 15, ¿de dónde? Oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y mire, cobró aliento. Fíjense bien, es interesante, por eso cuando estudiamos la Biblia, la leemos, debemos de prestarle atención aún a estos detalles. Pablo dio gracias, dice ahí, versículo 15, y cobró aliento. ¿Se imaginan ustedes por todo lo que Pablo había pasado? Prisiones, naufragios, habían aguantado hambre durante esa travesía, habían pasado 3 meses en esta isla y gracias a Dios que les había Dios a través de estas personas locales, Dios les había provisto para ellos lo necesario. Pero aún a pesar de eso, mire Dios, y a través de este gesto de estos hermanos, Dios dice aquí, y Pablo dice aquí, que él cobró aliento. Qué interesante esa expresión, cobrar aliento, es como descansar, como sentirse tranquilo. Ya Pablo dice, al fin llegué a Roma, ¿verdad? O ya estoy cerca de Roma, porque realmente estas 2 ciudades, el foro de Apio era una ciudad que estaba cerca de Roma, y las 3 tabernas también era otro lugar, también de acuerdo a mis notas que yo tengo aquí. Dice que el foro de Apio era una población mercantil 68 kilómetros al sur de Roma sobre la vía de Apio. O sea, esta vía eran las carreteras de aquel tiempo, construida por
los romanos. 3 tabernas también era un punto de descanso en la vía de Apio. Y recuerden que en ese tiempo la manera de transportarse de uno a otro era a través de los caminos romanos realmente. Y esa expresión que existe, que dice que todos los caminos llevan a Roma, realmente es cierto, porque todos los caminos, al menos en ese lugar del mundo, en aquel tiempo, llegaban a Roma. Así que existían muchos caminos que el mismo Imperio Romano había construido para ese propósito. Así que los hermanos llegan ahí, Pablo llega ahí, ya gracias a Dios, versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Ahora miren lo que le pasó aquí a Pablo, miren lo que hizo Pablo con este hombre. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Dicen algunos comentaristas que es posible que Julio haya intervenido también o haya abogado por él delante de su jefe, ahí delante del el prefecto militar, como dice ahí, está en esta versión, y que a Pablo se le permitiese vivir, no estar en la cárcel, sino vivir aparte. Vivir y que tuviera ahí a un soldado que lo estuviese custodiando, porque de todas maneras él era preso. Pero él había apelado a César, por lo tanto él tenía que estar bajo la custodia del ejército romano, pero aún así se le permitió. Imagínense, es la manera que Dios también permitió a través de estas acciones el que Pablo pudiera quizás en cierta manera recibir un trato leve de parte de las autoridades, aunque era romano, y no, obviamente por las mismas leyes romanas no podían ni siquiera darle latigazos porque tenía que ser juzgado primero. Pero sin embargo, Pablo estaba siendo tratado de buena manera. Muy bien, versículo 17, finalmente, hermanos, versículo 17, Pablo llega a Roma. Ahora, mire lo que dice la escritura aquí, Hechos. Y se van a dar cuenta de lo que Pablo ha estado haciendo constantemente, y lo podemos ver desde los primeros capítulos que comenzamos a estudiar. La actitud, la manera en que Pablo en cada lugar que él iba hacía esto de una manera continua. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, comienza a hablar otra vez Pablo y les dice, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y esto es lo que los judíos romanos conocían. Ellos, obviamente, como Pablo era un prisionero, él no podía ir a la sinagoga, que era la costumbre de él, cuando llegaba a cada ciudad o a cada pueblo. Sino que en esta oportunidad él tuvo que mandarlos a llamar a los judíos y les comunicó las razones por las que él estaba ahí también y lo que le había acontecido también allá en Jerusalén. Y versículo 23 continúa diciendo y dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. En otras palabras, a Pablo se le permitió que él pudiera recibir visitas allí en esa casa o en ese aposento que él tenía, que lo habían alquilado, porque más adelante lo dice. Dice, pero esto es lo interesante, hermano, mire lo que dice. Venían a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús.
tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y si usted le ha puesto atención a lo que aquí dice, hay varias cosas aquí. Le testificaba ¿de qué? Acerca del reino de Dios. Creo yo que llegaba una cantidad de personas a visitarlo, de judíos y quizás gentiles también, que se la pasaba desde la mañana hasta en la tarde, y dice aquí persuadiéndoles con su elocuencia, con sus propias palabras. No dice que los persuadía con su buen estilo de comunicación, porque era un buen comunicador. Al contrario, dice que los persuadía acerca de quién, del Mesías, de Jesús, y usando ¿qué? Usando la escritura, tanto de Moisés como por los profetas, a través del testimonio de Moisés, a través de lo que la escritura habla acerca de Moisés, y también de lo que el Antiguo Testamento en este caso habla acerca de los profetas. En otras palabras, él no hablaba su propia filosofía, él no hablaba su propia palabra, sino que se estaba basando en lo que la ley, Moisés, o la escritura en el Antiguo Testamento había ya profetizado o anunciado acerca del Mesías que iba a venir. Por eso dice ahí, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Así que el método de Pablo para evangelizar a los judíos en todo el libro de Hechos consistía en probar que Jesús era el Mesías basado en el Antiguo Testamento. Es lo que hacía Jesús. Y es lo que hacemos nosotros como cristianos en este tiempo. Nosotros le persuadimos, le probamos a toda la gente quién es nuestro Señor Jesucristo, cuál es el mensaje del Evangelio, y hablamos de lo que la Escritura dice, porque la Escritura es realmente nuestra autoridad, es lo que Dios, es la revelación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay más revelaciones, hermanos, no hay más visiones. Lo que dice la Escritura es lo que está aquí. Esta es la revelación autoritativa de Dios para toda la humanidad. Así que por lo tanto lo que vamos a hablar siempre va a ser la Escritura. Lo que vamos a enseñar va a ser la Escritura. Lo que tenemos aquí, no una invención puramente del hombre. Pero mire lo que dice Pablo más adelante. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y así está el mundo ahora también. Algunos creen, algunos hemos creído, y otros no creen todavía. Y algunos no van a creer nunca quizás. Así es que esto no solamente sucede ahora en nuestros tiempos, pero también sucedía en aquellos tiempos también. Algunos creían en el mensaje del Evangelio y otros no lo creían tampoco. Unos sí y otros no. Versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí a retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Le cita nuevamente la Escritura y le dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Básicamente Pablo le dice a estos judíos, ya la Escritura lo había profetizado, que algunos de ustedes iban a creer, pero también la Escritura había profetizado que algunos de ustedes iban a endurecer sus corazones y no aceptar el mensaje de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Y se lo dijo a ellos. Y miren lo que le dice al final, 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y este es el resultado de, miren lo que le dijo Pablo a estos hombres, a los judíos. Le dice: ustedes han rechazado el mensaje del Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo, ahora sepan esto. A los gentiles ha sido enviada también esta salvación. Ustedes que se sienten muy orgullosos por lo que son, por lo que hacen, porque son descendientes de Abraham y todo lo demás, porque tienen la ley en sus manos. Sin embargo, aún a pesar de que tienen todo eso, la salvación también ha llegado ahora a los gentiles, al pueblo escogido por Dios también, que hemos llegado a ser parte también del pueblo de Dios. Y dice algo, lo dice Pablo, dice, y ellos oirán. Mire 29, el versículo 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pero le digo, algunos creyeron, otros no creyeron, y comenzaron entre ellos la discusión. Y Hechos termina de esta manera. Es interesante cómo termina el versículo 30 y dice de la siguiente manera: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, como les decía, y recibía a todos los que a él venían. Miren, y que él recibía a todos los que venían y les ofrecía, no sé, una bebida, y platicamos de política, y vamos a platicar de los asuntos que están aconteciendo. A lo mejor sí, pero dice aquí, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí se cumple lo que explícitamente nuestro Dios le había dicho a Pablo, de que él iba a ir a Roma y ser un instrumento para predicación entre los gentiles, entre los judíos también, porque había judíos también en Roma, pero específicamente también con el pueblo gentil, o los idólatras, o los, como dicen otras versiones, los salvajes, que así se les llamaba a todos aquellos que no eran judíos, no porque fueran salvajes, sino que simplemente ese era el término que se usaba. Muchos de ellos eran personas educadas y todo lo demás, pero sin embargo, ese era el término que usaban en ese tiempo: gentiles, salvajes. Es decir, eran personas que eran realmente idólatras, que no eran, o no se habían convertido ellos al judaísmo, o que no eran también, como dice, seguidores también del judaísmo, en ese caso. Pero sin embargo, Pablo le dice, en esta oportunidad le dice, y dice aquí Lucas, Pablo se quedó ahí 2 años, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él llegaban ahí. Y cuando lo recibía, les predicaba el reino de Dios, y enseñando también acerca del Señor Jesucristo, y lo hacía sin impedimento. Y esto, como les dije anteriormente, esto no podía ser simplemente por su elocuencia, sino que también esa era parte del plan de Dios. Podemos creer también y podemos saber que en la soberanía de Dios, el tiempo que él pasó ahí en prisión, realmente, o en la casa donde él estaba, recuerden que también tenía soldados que lo cuidaban, ese tiempo no fue un tiempo desperdiciado, porque fue durante ese tiempo en el que Pablo pudo escribir, tengo aquí mis notas, las cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a Filemón. Y aún después de que él fue liberado, porque fue liberado la primera vez, es cuando, de acuerdo a los comentaristas, también él escribió Primera de Timoteo y Tito. Y es posible, dicen algunos comentaristas también, que él probablemente escribió su última carta, que era la segunda de Timoteo, durante su segunda prisión, y cuando él ya esperaba su ejecución. Así que Pablo no perdió el tiempo durante esa estadía, o ese tiempo que él estuvo en la cárcel. De hecho, no recuerdo en cuál carta él habla acerca que también han sido testigos aún con los que le cuidaban. Testificaba a cada uno de ellos también, a toda persona. Era un hombre que de veras se había entregado completamente a predicar el mensaje del Evangelio a judíos, a griegos y a no griegos, como dice él, como dijo Pablo. Es una gran enseñanza para cada uno de nosotros, hermanos, en la que nosotros debemos de, como cristianos, debemos de ser testigos
testigos fieles de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. El mundo continúa de cabeza y continúa con todos los problemas que puedan haber y pueden existir. Pero sin embargo hay algo que nosotros no debemos de continuar de dejar hacer, y es dando un buen testimonio. Vivir una vida piadosa, como dice la Escritura. También vivir una vida que de veras dé testimonio de lo que ha sucedido en nosotros. Y recuerden que no es acerca de las obras, porque la Biblia es clara también. No es acerca de estar haciendo obras tras obras. No, realmente no es eso. Pero aún así, a través de eso, las obras también son buenas también para el cristiano. Las obras son una manifestación exterior de lo que ha sucedido en nuestro interior también. Y lo hacemos a través de ¿qué? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amar también a Dios también. Ayudarles en lo que nosotros podamos ayudarles y amarles también. Recuerden, el mundo está perdido, pero eso no quiere decir, dígame, ¿quién les va a hablar del Evangelio? Jesús vio la multitud y él tuvo compasión de ella. ¿Y por qué nosotros no podemos tener compasión de todos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo? Ellos también necesitan escuchar el mensaje, y también, pero que también nosotros podamos dar un buen testimonio de lo que Dios ha hecho, sigue haciendo, tal como lo hizo Pablo junto con los hermanos. Así que voy a terminar esta noche y agradecer a cada uno de ustedes por su fidelidad en estar cada día miércoles aquí. Pero déjenme contarles algo, tengo buenas noticias. El próximo miércoles no vamos a tener ya estudio, pero sin embargo, miércoles 5 de enero vamos a reiniciar y vamos a comenzar con el estudio de la primera epístola que aparece ahí en sus Biblias. Así que les voy a solicitar de todo corazón que en estos días, si algunos van a estar de vacaciones quizás, o van a tener un tiempo libre, que puedan comenzar a leer estos 16 capítulos del libro de Romanos. Va a ser un estudio interesante, va a ser un estudio quizás en ciertas maneras profundo. Voy a tratar de darles carne, no lechita, ¿verdad? Yo creo que aquí ya recibimos lechita, pero ahora les voy a comenzar a dar carne. Vamos a comenzar mejor dicho, a recibir más carne, algo más profundo. Y esa es mi intención con ustedes, es mi plan, hermanos, que podamos continuar aprendiendo de estas gran verdades. Y la verdad, hermanos, que en el caso de Romanos vamos a encontrar verdades, principios también, pero más que todo teología, que es una teología que nos afianza, que también nos ayuda a poder continuar con nuestra vida y poder predicar el Evangelio y poder ser defensores también de la fe y de lo que nosotros también creemos. Así que gracias, hermanos, por esta oportunidad que me han dado, y vamos a continuar y nos vemos hasta el próximo año, pero el miércoles 5. Yo agradezco por su participación de cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor en este tiempo de Navidad, hermanos. Si usted cree que la Navidad no debemos de celebrarla, le digo que sí. Navidad viene de natividad, viene del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No importa cuando Él haya nacido, no importa. Pero lo que importa es que podamos recordar en esa oportunidad que Dios mismo se encarnó y vino a cumplir el propósito eterno, en el plan eterno que Dios, su Padre, le había encargado, y dio su vida, hermanos, por cada uno de nosotros. Y es lo que celebramos. Celebramos su nacimiento, pero también, así como celebramos la resurrección también de Él, lo podemos hacer con toda confianza, sabiendo de que podemos continuar recordando a Jesucristo a través de las generaciones de nuestros hijos, que escuchen y aprendan también. Y que debemos de recordar realmente cuál es la verdadera Navidad. ¿Por qué celebramos, o como dicen en inglés, Christmas? Y Christmas viene de ¿qué? De cristianismo también, de Cristo. Entonces, eso es lo que les quiero manifestar en esta noche, agradecerles nuevamente, y que pasen una feliz Navidad, y también que el nuevo año sea un año de próspero para cada uno de nosotros, que de veras Dios traiga bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les guarde de todo mal, y esperamos volvernos a ver muy pronto. Así que vamos a orar para terminar en esta noche. Señor, gracias, te agradecemos por este
tiempo maravilloso, todos estos meses, Señor, que aprendimos, escuchamos, aprendimos, Señor, de tantos principios que a través de la vida de estos grandes hombres, Señor, a Pedro, Pablo, los discípulos, los diáconos, Señor, primeros diáconos también, aprendimos acerca de esta vida, de cómo ellos de veras entregaron sus vidas por la causa del Evangelio, Señor, por tu causa. Señor, sirve de gran ejemplo para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos cuides, que nos guardes de todo mal, que nos dé salud, la que necesitamos, a cada uno de los hermanos, hermanas, aquellos que nos van a escuchar a través de video también, Señor, aquellos que nos miran en los videos a través de nuestra página en YouTube también. Te pedimos que los bendigas y los guardes, Señor, a cada uno de ellos. Nuevamente, te agradecemos por todas estas cosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo año. Bendiciones.